¿Alguna vez te has preguntado si tu forma de hablar define quién eres, o quiénes creen que deberías ser? Imagina esto. Estás frente a una puerta. No es una puerta cualquiera. Es la entrada a un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva oportunidad. Tomas aire, te preparas, y justo antes de hablar, dudas. Porque sabes que si usas tu voz real, la de siempre, con acento, con jergas, con ritmo propio, esa puerta podría cerrarse antes de abrirse del todo. ¿Te ha pasado? A muchos sí. Aunque no lo digamos. Lo que viene a continuación no es solo una reflexión sobre el lenguaje. Es una historia que nos atraviesa a todos, porque en algún momento de nuestras vidas, nuestra voz, la forma en que hablamos, ha sido puesta en duda. Ha sido corregida, juzgada, ridiculizada o, peor aún, silenciada. Pero ¿y si esa voz que intentamos ocultar fuera, en realidad, nuestra bandera? Desde niños aprendemos que hay formas correctas de hablar. Se nos dice qué palabras están bien y cuáles no. ¿Qué tono usar para sonar educado? ¿Qué acento es más profesional? Lo aprendemos en la escuela, en casa, en los medios. Y aunque parezca inofensivo, no lo es. Porque esas correcciones vienen con un mensaje oculto. Tu forma de hablar no basta. No es válida. No es suficiente. Y eso cala hondo. Piénsalo. ¿Cuántas veces cambiaste tu forma de hablar según con quién estabas? ¿Cuántas veces te reíste distinto? ¿Suavizaste tu acento o evitaste ciertas palabras para encajar mejor? Esto no es casualidad. Es una adaptación. Una forma de sobrevivir. Pero también es una pequeña traición a uno mismo. Frantz Fanon, un psiquiatra y filósofo antillano, escribió algo que aún hoy resuena como un eco incómodo. El primer paso del colonialismo no es robar tierra, es robar la voz. Fanon entendía que dominar un pueblo no se hace solo con armas. Se hace con palabras, haciendo que los dominados se avergüencen de su lengua, de su acento, de su forma de nombrar el mundo. Durante la colonización, se prohibieron idiomas nativos. Se castigó a quienes los hablaban. Porque si cambias la lengua, cambias la forma de pensar. Y si cambias la forma de pensar, controlas la identidad. En Sudáfrica, por ejemplo, el régimen del apartheid impuso el afrikaans como idioma obligatorio para los estudiantes negros. No era solo una decisión pedagógica, era una estrategia de poder. En 1976, miles de estudiantes de Soweto salieron a protestar. Querían aprender en su lengua. Querían recuperar su voz. El gobierno respondió con balas. Pero algo cambió. El mundo entendió que el idioma también es resistencia. Puede que tú no vivas en un régimen dictatorial. Puede que tu idioma no esté prohibido por ley. Pero dime algo. ¿Cuántas veces te sentiste fuera de lugar solo por cómo hablas? En América Latina, por ejemplo, hablar con un acento de barrio o usar modismos locales puede cerrarte puertas. En entrevistas de trabajo, en universidades, incluso en redes sociales, ciertas formas de hablar se perciben como poco serias, incultas o poco profesionales. Lo que no se dice es que esa forma de hablar también está cargada de historia, de comunidad, de identidad. Son siglos de construcción cultural, de adaptación creativa, de resistencia silenciosa. Y sí, aún así se sigue corrigiendo, ridiculizando o marginando. Pero también está ocurriendo algo hermoso. Cada vez más personas están eligiendo no cambiar. Están tomando esa forma de hablar, ese acento, esa jerga, esa entonación, y la están convirtiendo en arte, en mensaje, en poder. ¿Te has fijado cómo el rap, el freestyle o la poesía callejera han usado el lenguaje no estandarizado para crear arte? Black English en Estados Unidos, el lunfardo en Argentina, el caló en México, el portuñol en las fronteras de Brasil, todos ellos, en algún momento, fueron considerados errores, deformaciones del lenguaje, pero hoy son fuente de orgullo, de identidad, de comunidad, porque cuando alguien toma una voz que fue marginalizada y la convierte en canción, en verso, en discurso, no solo está hablando, está gritando, estoy aquí, existo, y mi forma de hablar también merece ser escuchada. Internet llegó como una promesa, una tierra sin fronteras donde, en teoría, todos podríamos expresarnos sin censura, sin jerarquías, sin acentos que nos delaten. Al fin, pensábamos, la voz de todos tendría el mismo peso.
Pero la realidad fue otra. Y es que aunque Internet nos da un micrófono, también nos da un espejo. Y no cualquier espejo, uno distorsionado por algoritmos, estéticas prefabricadas y estigmas que arrastramos desde hace siglos. En las redes sociales, no basta con hablar. Hay que hablar bonito, con ritmo, con estética, con el acento correcto. Hay que caer bien, aunque eso implique limar lo que te hace único. Plataformas como YouTube, TikTok o Instagram parecen libres, pero tienen reglas invisibles. ¿Sabías que algunos algoritmos penalizan contenidos con mala dicción o con acentos muy marcados? ¿O que priorizan voces que suenan como locutores de noticiero? Puede parecer exagerado, pero no lo es. Prueba a subir un video usando tu forma más auténtica de hablar, sin filtros ni correcciones. Luego sube el mismo contenido, pero imitando el tono neutral de los influencers mainstream. Te sorprenderá cuál se viraliza. Esto no ocurre porque las personas prefieran una voz sobre otra. Ocurre porque los algoritmos ya lo decidieron antes de que alguien escuche tu mensaje. Y ese es el nuevo colonialismo, el que se esconde detrás de líneas de código. En este mundo de ruido digital, el silencio no es ausencia de palabras, es ausencia de eco. Es subir un video que nadie ve, un post que nadie comenta, una opinión que nadie comparte. Y eso es violencia. Imagina a una chica de la sierra que decide contar su historia en quechua o a un joven afrodescendiente que improvisa versos en criollo. ¿Por qué su contenido tiene menos alcance que el de alguien que habla neutral? ¿Por qué su voz no traspasa las pantallas? No es casualidad, es estructura. Y así, millones de personas comienzan a corregirse, a imitar, a adaptarse, a mejorar su dicción, como si lo propio fuera un defecto. Como si la validación solo existiera cuando suenas como los que ya fueron validados antes. ¿Alguna vez viste una película doblada al español neutro? Suena correcta, sí. Clara, sí. Pero también vacía. El castellano neutro fue creado para que todos lo entiendan, pero nadie lo sienta propio. Es como una voz artificial que no pertenece a ningún país, a ningún barrio, a ninguna madre ni abuela. Y sin embargo, es el estándar. Ahora imagina crecer viendo contenido solo en ese idioma, sin modismos, sin risas locales, sin palabras que huelan a tu tierra. ¿Qué le hace eso a tu identidad? Te hace sentir extranjero en tu propio idioma. Y lo peor, te hace pensar que eso es lo correcto, y que lo tuyo, lo verdadero, es lo que debe corregirse. Pero aquí es donde empieza la buena noticia. Cada vez más voces están dejando de pedir permiso. YouTubers quechuahablantes, influencers costeños que no neutralizan su acento, artistas que rapean en náhuatl, guaraní o mapudungun. Personas que no solo están hablando, están resistiendo. Porque entender el poder de la voz no es solo un acto estético, es político. Es decir, no voy a cambiar cómo hablo para agradarte. En Bolivia, por ejemplo, una joven llamada Naira se volvió viral por hacer humor en aymara. Al principio muchos se burlaban. Decían que no se entendía, que parecía campesina. Pero Naira no se rindió. Y ahora tiene millones de vistas. Porque su autenticidad conecta más que cualquier filtro. Y así como ella, miles están construyendo una nueva Internet. Una donde hablar distinto no sea una barrera, sino una bandera. Hablar es como dejar huellas digitales. Cada palabra que usamos dice de dónde venimos, cómo aprendimos a mirar el mundo, qué heridas cargamos. Tu tono de voz puede revelar que creciste escuchando boleros, que tus abuelos eran migrantes, que tu calle hablaba más rápido o con más rabia. Cambiar tu forma de hablar no es solo cambiar de idioma, es cambiar de historia. Por eso, cuando te dicen, deberías hablar mejor, lo que muchas veces quieren decir es, deberías parecerte más a mí. Pero, ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿No es más revolucionario hablar como realmente somos y desafiar al sistema desde ahí? Recuperar tu voz es un proceso lento, a veces incómodo, porque implica desandar años de correcciones, burlas y silencios. Implica tener el valor de hablar en clases sin cambiar el acento, de grabar un video sin pedir disculpas por cómo suenas, de alzar la voz en una reunión, aunque sepas que algunos rodarán los ojos por tus modismos. Pero cuando lo haces, algo poderoso sucede. Otros te escuchan. Otros se ven en ti. Y, de pronto, ya no eres el raro. Eres el referente.
Porque la voz también contagia. El orgullo también se multiplica. La autenticidad también se viraliza. Callarnos, adaptarnos, o vamos a hacer ruido. Mucho antes de que supieras usar una red social, mucho antes de que pensaras en cómo deberías hablar para caer bien en Internet, ya te estaban entrenando para corregirte. El primer algoritmo no fue el de YouTube. Fue tu maestra de primaria. ¿Recuerdas la primera vez que alguien se burló de cómo hablabas? Tal vez fue en la escuela, cuando leíste en voz alta una palabra y todos se rieron. O tal vez fue en casa, cuando algún adulto te dijo, no hables así, parece que no tuvieras educación. No lo dijeron con maldad, lo dijeron con vergüenza heredada. Te querían proteger, querían que no te discriminaran, pero sin darse cuenta, te estaban enseñando que tu forma de hablar era peligrosa. Y así, empezaste a corregirte, a esconder ese acento que te hacía diferente, a mirar cómo hablaban los otros para copiarlo, porque si hablabas como ellos, entonces tal vez serías aceptado, tal vez te respetarían, tal vez dejarías de ser el raro. Pero ese respeto venía con un precio, el silencio de lo propio. A muchos niños se les enseña que hablar bien es hablar correcto. Y lo correcto es lo que suena más parecido al estándar académico, al locutor de noticiero, al español que no se nota. Pero ¿qué pasa si creciste en una casa donde se hablaban dos idiomas? ¿O si tus abuelos pronunciaban distinto? ¿O si tu barrio tenía palabras inventadas que solo ustedes entendían? De pronto, ese hablar bien se convierte en una cárcel, porque ya no puedes usar tu lengua sin sentir vergüenza. Porque si hablas como aprendiste, te corrigen. Y si hablas como se espera, sientes que traicionas algo. Así crece el niño dividido, el que habla diferente en casa y en la escuela, el que cambia de tono según con quién esté, el que ya no sabe cuál es su verdadera voz. Y lo peor, piensa que eso es normal. Esta parte duele. Hay adolescentes que corrigen como hablan sus padres, que se avergüenzan cuando su mamá tiene un acento muy marcado, que piden que no hablen en voz alta frente a sus amigos. No porque no los quieran, sino porque ya aprendieron que hay formas mejores de sonar, y que sonar como sus padres puede ser motivo de burla. Y así, el ciclo continúa. Lo que un día fue raíz se convierte en motivo de silencio. ¿Qué tan rota tiene que estar una sociedad para enseñarle a un niño que debe esconder la voz de quien lo crió? En muchos lugares de Latinoamérica, hablar una lengua originaria fue, y aún es, motivo de humillación. En Perú, durante décadas, los niños que hablaban quechua eran castigados en la escuela. En México, los hablantes de náhuatl eran corregidos a golpes. En Paraguay, hablar guaraní era sinónimo de ser pobre. Y en Argentina, a los niños del norte se les imitaba el acento como chiste. No se trataba solo de palabras. Era una forma de decirles, lo tuyo no vale. Y esa herida no cicatriza fácil. Porque no es solo lingüística. Es existencial. Es una voz interna que susurra. Mejor cállate. Mejor no digas nada. Mejor no muestres de dónde vienes. Y entonces, creces callado. O hablas, pero con otra voz. Una prestada. Una que no es tuya. El problema es que muchas veces lo que aprendemos en la infancia no es a expresarnos, sino a sobrevivir. Nos enseñan a no interrumpir, a no levantar la voz, a no opinar si no nos preguntan. Y si a eso le sumas una forma de hablar incorrecta según los demás, el mensaje es claro. Tu voz no es bienvenida. Entonces aprendes a hacer silencio para evitar la vergüenza. Y luego, cuando eres adulto, ese silencio se vuelve costumbre. Ya ni te das cuenta que estás hablando más bajito, que estás imitando, que estás pidiendo permiso cada vez que abres la boca. ¿Y si lo que llamamos timidez en realidad es trauma lingüístico? ¿Y si lo que pensamos que es humildad es, en verdad, miedo a ser juzgados por cómo suena nuestra historia? Pero aquí viene lo hermoso. Así como nos enseñaron a callarnos, también podemos desaprender esa vergüenza. Podemos recuperar nuestra voz. Podemos sanar. Y eso empieza con pequeños actos. Reírnos con nuestras palabras locales sin sentirnos menos. O decir no entendí cuando alguien usa un término académico innecesario. O hablar con nuestros abuelos en su lengua, aunque apenas la recordemos. O corregir, no a quien habla distinto, sino a quien se burla. La voz no es un ornamento. Es un hilo que une generaciones.
Y cada vez que la usamos desde lo verdadero, tejemos identidad. Incluso si tiembla. Incluso si a veces se quiebra. Imagina a un niño de 8 años que habla con acento costeño y no tiene que cambiarlo en clase. Que puede usar sus modismos sin que la profesora lo corrija. Que escucha a su youtuber favorito hablar igual que él. Ese niño no va a crecer sintiéndose menos. Ese niño no va a tener que buscar otra voz para ser escuchado. Ese niño va a gritar con fuerza cuando quiera decir algo. Porque va a saber, desde el principio, que su forma de hablar también es válida. Y tal vez ese niño no solo hable. Tal vez inspire a otros a hablar también. Ya recorrimos la vergüenza. Ya exploramos el silencio. Ya expusimos cómo la sociedad nos fue puliendo hasta borrarnos. Pero ahora es tiempo de volver. No a la voz correcta, sino a la tuya. Quizá pienses que esto no tiene tanta importancia, que es solo como hablas. Pero no. La forma en que suenas al expresarte es también una forma de estar en el mundo. Cuando hablas con tu voz real, estás reclamando un lugar. Cuando usas tus palabras, tus modismos, tus acentos, estás diciendo, yo también existo. Yo también tengo algo que decir. Y no necesito sonar como tú para que me escuches. En un mundo que nos exige constantemente adaptarnos, hablar como uno mismo es casi un acto revolucionario. Un acto de desobediencia frente a todo lo que quiso uniformarnos. Durante años, nos vendieron la idea de que la forma importa más que el fondo. Que si no te expresas bien, nadie te va a tomar en serio. Que si no hablas como se debe, te van a rechazar. Y así, empezamos a disfrazar el contenido con formas vacías. Palabras complicadas. Tono impostado. Frases que suenan bien pero no dicen nada. Nos volvimos expertos en sonar bonito, pero no en decir la verdad. ¿Y si dejaras de preocuparte por sonar bien? ¿Y si te preocuparas por sonar tuyo? Porque lo auténtico no siempre es pulcro, pero siempre es poderoso. Y lo real siempre conecta más que lo perfecto. ¿Has escuchado hablar a un niño de 5 años que no tiene vergüenza? Habla con el acento de su casa. Inventa palabras. Se equivoca y se ríe. No mide sus gestos. No cuida su tono. No teme sonar ridículo. Es libre. Hasta que alguien le dice, eso no se dice así. Habla bien. Hablas como bruto. Y ahí empieza el silencio. Por eso, sanar también es volver a ese niño. No para quedarte allí, sino para reconectar con tu espontaneidad. Para recuperar ese momento donde lo más importante no era la forma, sino el deseo de expresarte. Y esa recuperación se nota. Cuando alguien habla con su voz real, los demás lo sienten. No sabes exactamente por qué, pero te quedas escuchando. No por cómo lo dice, sino porque sabes que lo está diciendo desde un lugar honesto. No es solo por ti. Hablar como uno es también abrir espacio para los que aún tienen miedo. Para los que están empezando a preguntarse si está mal sonar como su barrio, como su abuela, como su historia. Cada vez que tú hablas sin disfraz, estás diciéndole a otro, también podés hacerlo. También podés ser vos. Y así, sin darte cuenta, te volvés referente. No por ser perfecto, sino por atreverte. Por eso importa tanto que uses tu voz, justo como es. Porque tal vez alguien te esté escuchando, y necesite el permiso que tú ya te diste. ¿Sabías que muchas lenguas se han salvado de desaparecer porque un solo hablante se negó a callarse? Hombres y mujeres que sabían que si dejaban de hablar como les enseñaron, su cultura moriría con ellos. Y eligieron seguir usando sus palabras, aunque nadie las entendiera. Aunque fueran los últimos. Eso es identidad. Eso es resistencia. Y no hace falta hablar un idioma ancestral para entenderlo. Todos tenemos una forma de decir las cosas que viene de quienes nos criaron. De las calles que recorrimos. De las canciones que escuchamos de chicos. Renegar de eso es dejar que se borre una parte nuestra. Reivindicarlo es recordar quién somos. Y al hacerlo, también ayudamos a que otros no se olviden. Aquí va la parte más importante. Tu voz no necesita permiso. No tiene que sonar como la del profesor universitario para ser valiosa. No tiene que imitar al locutor del noticiero para ser escuchada. No tiene que esconder tus orígenes para ser respetada. Tu voz ya tiene valor porque es tuya. Y si duele usarla, es porque por años te dijeron que no era suficiente. Que era ruidosa. O rara. O fea. O que sonaba a pueblo.
Pero ¿quién decidió eso? ¿Quién definió lo que está bien? La mayoría de veces, fue alguien que tenía miedo de que existieras con fuerza, que se sintiera amenazado por tu autenticidad. Ya no les des ese poder. Ya no les entregues tu voz. Ya no sigas editándote para encajar. Hoy, en este mundo saturado de discursos, de filtros, de máscaras, necesitamos más que nunca voces reales. Voces que se escapen del molde. Voces que no teman sonar con historia. Voces que se atrevan a decir: así hablo yo. Y así está bien. Así que esta es tu invitación. No para hablar más fuerte, sino para hablar más verdadero. No para corregirte, sino para reconocerte. Y no para encajar, sino para liberar a otros con tu autenticidad. Porque al final, el lenguaje no es solo un medio para comunicarnos. Es una trinchera. Es una herencia. Es un espejo. Y también, si te animas, puede ser tu forma más pura de libertad. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez sentiste que tu voz no era suficiente, entonces este canal es para ti. Suscríbete, deja tu like, y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez cambiaste tu forma de hablar para encajar? Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, no dejes de ser tú.